Vamos a esperar unos minutitos, ¿sí? No sé qué me pasa a mí con el Google Meet, que no es tan amigable. Ok, entonces, como ustedes recordarán, en la última clase que vimos fue la de los trastornos de la preñez, o sea, trastornos durante la preñez. Entonces, ahora, yendo en el orden de los eventos que ocurren reproductivamente hablando, después de la gestación, pues viene el parto, ¿verdad? Es el siguiente evento. Y entonces en ese orden de ideas vamos a ver lo que es el parto y sus alteraciones en yeguas. La duración de la gestación en equinos, ¿cuál es? Es pregunta la que estoy haciendo. 11 meses. 11 meses, ¿verdad? Y básicamente son 330 días más menos 30 días, ¿verdad? Este año yo tuve un caso muy excepcional y se los voy a comentar porque es una alteración en el parto realmente lo que sucedió. Y yo no sé, hay veces que uno no tiene problemas y hay veces que tiene un montón de problemas en ciertos casos en caballos, ¿verdad? Y este año ha sido el año de los problemas de placenta. Entonces tuve un caso con una yegua que llegó a 330 días. Ella tenía el feto vivo, pero era muy pequeño. Y el feto seguía vivo y pequeño, llegó a 340 días, 350, llegó a 365 días. Y la yegua no paría, sin embargo tenía el feto vivo, pero yo no quería inducir el parto, ni tampoco quería venir y decir, bueno, voy a programar una cesárea, porque recuérdense que el cortisol que se produce en la última semana de gestación, últimas 2 semanas de gestación, es el que es el responsable de la maduración por ejemplo, los pulmones y creación del surfactante que es necesario para que el feto pueda respirar, para que el potro que nace pueda respirar. Y yo no me la quería jugar y se pasó del año, se pasó de los 365 días. En este momento no tengo tan presente los días que se pasó. Sí sé que se pasó más de 365 días y fue una buena opción el esperar porque finalmente el potro nació. Y el problema que tenía este potro era una placenta muy liviana. Era una placenta muy pequeña y entonces el feto, asumo yo, no es que lo haya documentado ni nada por el estilo, pero lo más lógico es que él no maduraba por una insuficiencia placentaria que no le permitió desarrollarse como debería desarrollarse en el tiempo normal de una gestación. Entonces, esto me pasó de uno de los casos que vimos de lo que era problemas placentarios este año, ¿verdad? Entonces, luego de eso vamos a hablar que el parto eutóxico es el que sucede sin complicaciones y sin daño significativo tanto para la madre como para el feto. O sea, básicamente es un parto normal, es un parto que sucede rapidito y sin complicaciones para ninguno de ambas partes. Sin embargo, le denominamos parto distóxico a aquel que sucede con alguna dificultad que requiera o no asistencia, ¿verdad? Por lo regular van a requerir asistencia, pero algunas veces puede resultar que el parto se lleva a cabo con éxito, ¿verdad? Puede causar daño significativo o la muerte de la madre, del feto o de ambos. Y ocurre en menos de 1% de los partos en las yeguas. Es decir, los partos distóxicos son muy, pero muy raros en equinos, y eso es porque la pelvis de la yegua es una pelvis ovalada, redondeada,
Entonces, esto impide que hayan partos distóxicos por estrechez pélvica. O sea, de eso no se quejan las yeguas. Hay que mencionar que la mayoría de casos que me llaman a mí que hay problema en el parto, podría yo mencionar en nuestro medio la raza frisona otra vez a la cabeza. Los frisones son tendientes a tener problemas de placenta y esos problemas de placenta se ven reflejados en el feto como problemas angulares de los miembros, ¿verdad? O inclusive de la cabeza, y entonces esto complica el parto, ¿verdad? Básicamente lo que va a hacer es que el feto tiene una pata flexionada o la cabeza flexionada hacia un lado, y eso se asocia a problemas de placenta, y los frisones son también muy propensos a problemas en placenta. Entonces, entre un dato epidemiológico de tipo empírico, porque no hay nada escrito, podría decir yo que en mi experiencia lo que he visto es que la raza frisona es muy problemática. Existen 3 fases del parto, ustedes eso ya lo han visto anteriormente, ¿verdad? Lo que es el tejido placentario, las glándulas adrenales, las gónadas y el hígado fetal constituyen la unidad esteroidogénica de todo el conjunto, ¿verdad? De todo el conjunto, de todo el producto, y eso va a producir estrógenos y progestágenos, ¿verdad? Los estrógenos van a ayudar a lo que es la viabilidad del feto y de la gestación, ¿verdad? Y durante el parto ellos ayudan también a lo que es tanto la sensibilización del útero como a procesos como lo es dilatación del cuello uterino para que se pueda llevar el parto de una manera adecuada. En otras latitudes, los niveles de estrógenos sirven para predecir la viabilidad fetal. Entonces, tenemos que los niveles deben de ser superiores a 1000 nanogramos por ml y de 150 a 280 días de gestación. Tienen que estar más o menos en estos niveles, y niveles menores de 1000 nanogramos por ml nos pueden estar indicando que hay sufrimiento fetal. Luego de ello, luego de 300 días, los niveles de estrógenos bajan y tienen que estar menores a 500 nanogramos por ml, ¿verdad? Y niveles mayores también nos indican algún grado de comprometimiento fetal. O sea que aquí se invierte la situación. La progesterona es diferente que en otras especies. Si ustedes ven aquí esta gráfica, ¿verdad? La progesterona es producida, ¿se recuerdan? Por los ovarios. Empieza a producir un ovario la progesterona y luego va a descender más o menos a los 35 días. Y casualmente a los 35 días es cuando se empieza a producir, ¿qué hormona? ¿Qué hormona? No puedo ver mensajes, si están mandando mensajes, solamente puedo escuchar. ¿Qué hormona se empieza a producir? Prostaglandina F2 alfa. Prostaglandina F2 alfa, y ahí hiciste que abortara la yegua. Felicitaciones, ¿no es esa? Gonadotropina coriónica. Eso. Ángelo es, ¿verdad? No. ¿Sí o no? ¿Quién respondió? Bueno, Yo, pero sí, pero ¿quién sos tú?
André. André, te confundí el nombre. Muy bien, André. Sí, es gonadotrofina coriónica equina. Se empieza a producir a los 35 días y entonces ustedes ven que vuelven a subir los niveles de progesterona producidos por los ovarios y eso sucede porque se empiezan a formar los cuerpos lúteos accesorios y esos cuerpos lúteos accesorios van a estar en su pico máximo, coincide aquí a los 80 días, ¿verdad? Y luego van descendiendo hacia el día 120, empiezan a bajar los niveles de HCG y eso hace que también bajen los niveles de progesterona producida por los ovarios. Entonces, vamos a tener otra hormona, otra progesterona que se va a empezar a producir más o menos a los 60 días, que son la progesterona placentaria o los pregnanos fetoplacentales. Y estos se mantienen en niveles bastante bajos comparados con otras especies, ¿verdad? Los niveles se mantienen bastante bajos en cuanto a la producción de progesterona. Sin embargo, al final de la gestación se produce un pico final de progesterona. O sea, se dan cuenta que aquí, comparado con otras especies, es completamente diferente, ¿verdad? Se produce un pico de progesterona y luego en el momento del parto ese pico baja, ¿verdad? Por otro lado, vamos a tener dos tipos de estrógenos que se van a estar produciendo, los estrógenos ováricos, y estos estrógenos ováricos, si ustedes se dan cuenta de la gráfica de estrógenos ováricos con respecto a la gráfica de progesterona ovárica, es una gráfica muy similar, solo que con niveles menores de esta hormona. ¿Y por qué es eso? Porque recuérdense que la gonadotrofina coriónica equina lo que va a hacer es que va a... ¿Qué actividad es la que tiene esta hormona? ¿Actividad similar a qué gonadotrofina hipoficiaria? Muchachos, ¿a cuál gonadotrofina hipoficiaria tiene actividad similar la SG? André, Si no mal recuerdo, a la FSH. a la FSH, correcto. Tiene actividad similar a la FSH. ¿Y la FSH qué es lo que hace? ¿Hay alguien que no sea André? Estimula la maduración de los óvulos. De los óvulos. Por eso es que tienen malas las respuestas en los exámenes. La FSH lo que hace es crecimiento y desarrollo del folículo. Y al haber crecimiento y desarrollo del folículo, ¿qué hormona se produce dentro del folículo? ¿O qué hormonas se producen dentro del folículo? A ver, Estrógenos. estrógenos, ok, estrógenos e inhibina. Y entonces los estrógenos que se van a estar produciendo en los folículos que luego se van a luteinizar porque se luteinizan sin ovular u ovulando, ¿verdad? Es por eso que suben los estrógenos a nivel ovárico, ¿verdad? O sea, más que todo, perdón, serían los estrógenos producidos por los ovarios. Luego de eso, ellos bajan juntamente con la progesterona ovárica, pero vemos acá que la unidad fetoplacentaria empieza a producir estrógenos, o sea, realmente la hormona que está elevada durante la gestación en equinos o durante parte de la gestación del equino, podríamos decir que del día 70 al día 280, 290, 300 van a ser los estrógenos fetoplacentarios, ¿verdad? Por otro lado, el cortisol se produce al final de la gestación
¿verdad? Y este es muy importante porque va a incrementar lo que son las hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas en el feto son muy importantes para lo que va a ser el tono muscular, regulación de la temperatura y mantener los niveles de glucosa. Entonces, esa es otra de las causas que uno tiene que, es otra de las razones por las que uno tiene que evaluar lo que es una inducción del parto en yeguas. Durante la fase 1, durante la gestación van a haber dos tipos de eventos que se producen a nivel del miometrio o a nivel del útero en las yeguas. Van a estar las contracturas y las contracciones. Las contracturas van a ser, ahí sí que contracciones del útero que se caracterizan por tener una baja amplitud, ¿verdad? O sea, no son muy fuertes, ¿verdad? Son débiles, sin embargo, son de larga duración y pueden suceder cada 20 a 120 minutos con duración de 3 a 15 minutos. Entonces, si nosotros hacemos la analogía a las mujeres, estas son las contracciones que suceden más o menos a los 4 o 5 meses, ¿verdad? Que sienten que el abdomen se les pone duro durante un tiempo y después ya se les vuelve a poner suavecito, ¿verdad? Normal. Y esto sucede durante, digamos, de los 5 meses en adelante de la gestación. A diferencia de la contracción, las contracciones se producen ya al final de la gestación y durante el parto. Las contracciones van a ser de alta amplitud, es decir, que van a ser más fuertes, van a ser de corta duración, ¿verdad? Pueden haber hasta 30 de estas por hora y la duración de ellas es menos de 1 minuto. Entonces, durante las últimas 2 semanas de gestación, las yeguas pueden manifestar síntomas de cólico y algunas veces estos síntomas de cólico pueden estar asociados a lo que es la contracción o a las contracciones que están experimentando. La fase 1 del parto es difícil de definir, ¿verdad? Las yeguas tienden a disminuir su actividad el día previo al parto, ¿verdad? Ellas tienden a estar menos activas, algunas de ellas pueden manifestar síntomas de cólico. Yo he tenido yeguas que me llaman y me dicen, doctor, fíjese que la yegua tiene cólico. Me pasó con una yegua de eventos ecuestres, que la yegua la compró el señor y nunca se nos ocurrió, por ser potranca, hacerle un diagnóstico de gestación. Y resulta que yo le estaba dando entrenamiento y la yegua no me rendía y yo había dicho que la yegua era buena como para eso y le estábamos dando alimentación para entrenamiento y estábamos invirtiendo un montón de plata en entrenamiento y resulta que la yegua no me bajaba pulsaciones en las carreras, ¿verdad? Y sorpresa, sorpresa, un día empezó con cólico en la noche. Me llamaron, les dije, bueno, pónganle un poco de Flumixin y platicamos mañana. Y el día de mañana resulta que la yegua amaneció parida. La yegua estaba preñada y lo manifestó como un cólico, ¿verdad? Antes del parto es común encontrar una yegua que presenta cólico o síntomas de cólico antes de parir. Me sucedió también en una de las fincas que veo. Llego yo a la finca, me dicen, doctor, la yegua tiene cólico. ¿Y qué? La yegua lo que tiene es que ya va a parir, pues eso es lo que tiene.
y cabalmente la yegua parió, ¿verdad? Entonces, son las cosas que suceden, ¿verdad? Como ustedes vieron, los niveles de estrógenos son importantes durante esta fase. Y aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? Los estrógenos van a bajar, ¿verdad? Pero son bastante importantes que tengan buenos niveles porque también ayudan a la acción de la oxitocina y también va a haber liberación de prostaglandinas que van a ayudar con las contracciones del endometrio, perdón, del útero durante el parto. Por lo regular, los partos ocurren en la noche. Entre 7 de la noche y 9 de la mañana, el 85% de las yeguas, y les gusta desvelarlo a uno, ¿verdad? Entonces, la mayoría entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, ¿verdad? 2 horas previas al parto, la yegua por lo regular va a presentar inquietud y puede presentar los signos de cólico que les dije. Sin embargo, yo he tenido yeguas que me dicen los caballerangos, mire, yo le vine a dar de comer y cuando vine a ver si se había terminado la comida, la yegua ya estaba parida, sin ningún síntoma anterior, ¿verdad? La emisión de calostro, ¿verdad? La emisión de calostro, perdón. La emisión de calostro acá en las tetitas, ¿verdad? Se va a llevar a cabo 24 horas antes del parto, o sea, uno mira que se forma una como costrita aquí de calostro, y eso es muy característico. En inglés le denominan cera de wax, ¿verdad? Y eso es muy común ya en el momento, un día previo al parto o 12 horas previas al parto. No siempre sucede, no siempre sucede porque yo les he dicho a los muchachos que lo vean y de ahí, nunca lo ven o se hacen los locos, ¿verdad? La duración de esta fase es de entre media hora y 4 horas y va a finalizar con la ruptura del saco corion-alantoideo y salida de líquidos. Entonces se va a romper el saco y ahí se mira todo mojado porque es una gran cantidad de líquido corion-alantoideo. Esto que ustedes ven acá, esta imagen que está acá, es una placenta previa. Lo que ven aquí blanco es la estrella cervical, que recuerdan que era un área que no tenía vellosidades en la placenta. Entonces, no confundan esto con un prolapso cérvico-vaginal y uterino, ¿verdad? Esto es una placenta previa y lo ideal en estos casos es romper esa placenta para que se lleve a cabo el parto de buena manera. ¿Verdad? Aquí tenemos otro caso, placenta previa, ¿verdad? Placenta previa. Y aquí tenemos nuevamente las gotitas de calor en lo que son en los pezones, ¿verdad? Recuérdense que las yeguas tienen 2 salidas o 2 orificios en el pezón, ¿verdad? Tiene 2 orificios en el pezón. ¿Verdad? Aquí vemos otros casos de otras yeguas con bonita tu video. ¿Cómo se llama? Con piquitos de calostro, ¿verdad? Con puntitos de calostro. Entonces, la fase 2 es la expulsión del feto, es una fase rápida. Esto tiene que suceder rápido, debería de durar alrededor de 20 minutos, o sea, media vez salen los líquidos fetales, ese feto tiene que salir rápido. Y he tenido casos de clientes que
que solo de moverse del lugar donde tienen las cámaras de vigilancia del establo a donde está la yegua parió. Ya no pudieron ver el parto. Más de 1 hora, 70 minutos indica que hay problemas y hay que intervenir. A mí no me gusta dejar pasar mucho tiempo, la verdad que no me gusta correr riesgos con lo que es caballos, ¿verdad? Va a haber protusión del saco amniótico. Recuérdense que no es lo mismo el saco amniótico que la placenta. El saco amniótico va a tener, digamos que el líquido alantoideo va a ser un líquido cafezoso amarillento, ¿verdad? Va a ser un líquido café amarillento, mientras que el líquido amniótico va a ser un líquido como de color azuloso, ¿verdad? El saco amniótico va a ser de un color blanco transparente, ¿verdad? Y así es como ustedes lo van a diferenciar. Sepan diferenciar qué es lo que está sucediendo para no meter la pata. Lo primero que va a hacer es, lo primero que vamos a ver son las patitas, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que ver en un parto eutóxico, ya sean manitas o patitas. Ambos pueden ser normales. Lo que no es normal es que encontremos una manita y una patita. Eso sí, ahí tenemos un problema serio, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y tenemos que evaluar la presentación, la posición y la actitud. Algunos la actitud le denominan postura, ¿verdad? Entonces, hay que actuar bien rápido por varios motivos. Uno es que se nos puede cerrar el canal del parto y eso sí es catastrófico. Y el otro es porque el feto puede sufrir asfixia y entonces se nos murió el feto por no actuar de una manera rápida, ¿verdad? Entonces, este es un caso, si tienen tiempo, qué bueno, y si no tienen tiempo, qué bueno. Le vamos a quitar el volumen. De una yegua que está en la fase 2. Ella soltó los líquidos fetales. Y obviamente aquí, miran ustedes, esto que ven aquí es el saco amniótico. Lo que ven aquí atrás, debajo de la cola, si ponen atención, ¿verdad? A mí me llamaron y les dije, fílmenme ese parto, por favor, porque ese es para la facultad. Entonces aquí se mira la bolsita bien del saco amniótico. Si se dan cuenta, es como blanquecina y medio transparentona, ¿verdad? Porque se mira el líquido adentro, que es un líquido por lo regular bastante claro. Se mira como azuloso, ¿verdad? Tengamos paciencia para ver. Aquí ustedes ven, esto es una manita. Se mira como más recto porque aquí hay una manita. Ahí está la manita del feto que está por nacer. Y ahí se mira súper bien blanquito, ¿verdad? Blanquito porque es podría ser el color del casquito que es un casco blanco, ¿verdad? Pero sí se mira muy bien el casco ahí. El mosquero, ¿verdad? Ustedes ahí en el hipódromo un problema. Esta yegua casualmente parió en la tarde.
Entonces, de ahí estaba todo el mundo, ¿verdad? En el hipódromo estaban, ahí ya sacó, ¿se dan cuenta? Ahí van las manitas para afuera. Es común que la yegua se pare y se acueste. Pero ahí ya quedó con la manita de fuera. Y eso nos dice estamos bien. Entonces ahí ya se ve muy bien la otra manita, ¿verdad? No sé si la lograron ver. Si están viendo, espero que estén viendo. Ahí la yegua está con contracciones. Y en un momento creo que va a intervenir José, que es el caballerango. Yo no estaba presente. Y ayuda a la yegua a parir. Ahí ya rompió el saco amniótico, ¿verdad? Se ve esta manita de fuera. Ahí ya sacó la carita. Y en muchos casos lo que sucede en esa fase es que la yegua se para y rompe el cordón umbilical, ¿verdad? Y ahí ya nació.
Eso es el saco amniótico. Recuérdense que eso es el saco amniótico, es diferente a la placenta, ¿verdad? Muchos fetos se mueren porque se quedan dentro del saco amniótico y al quedarse ahí se asfixian, ¿verdad? Es la misma yegua, creo que es otro video. Ah, es que lo que pasa es que tuve que cortar el video. Algo que me gusta de ese feto es que nació y se puso en decúbito external, ¿verdad? Eso es muy buen pronóstico. Nacen y se ponen en decúbito external. Vamos a adelantar un poquito el video para ver si hay algo más. Ok. Algo de los cuidados del potro recién nacido que yo no les pongo nunca en clase es el collarcito rojo, ¿verdad? La cintita roja que les ponen en el cuello para que no les hagan mal de ojo. Entonces el potro debe pararse más o menos en 1 hora. A mí me gusta pararlos 15, 20 minutos casi inmediato y que se pongan a mamar de una vez. Pero eso ya lo veremos en cuidados del potro recién nacido. Y el que está ahí, sí, él es el dueño.
Este es otro parto que le encargué yo muchísimo al dueño que lo filmara. Él está filmando en un establo al lado, en un box al lado. Y aquí vemos que ya estamos en fase 2, ¿verdad? Ya hay aquí el saco amniótico nuevamente, ¿verdad? Aquí en este otro video vemos que ya expulsó las patitas, ¿verdad? Este se lo encargué también yo mucho. Él dormía a la par de la yegua en el box de al lado, en el tramo de al lado. Se pasó a dormir ahí para ver el parto de su yegua y este es el que les digo que se cambió del tramo de al lado para filmar el video y cuando se pasó ya había expulsado completamente al feto. Y eso fue cuando él ya entró, ya había nacido, ya estaba en decúbito external, importantísimo decúbito external. Aquí todavía está lleno de líquidos fetales, llena de líquidos fetales. Esta yegua, esta potranca le pusieron Soledad porque la mamá murió a los 12 días. Le dio un cólico de repente, me llamaron, llegué a verla, o sea, lo que me tardé en llegar de zona 15 a Muchbal por arriba, iba rapidísimo, me tardé como 20 minutos y la yegua estaba muerta. Pero bueno, ahí ya se levantó y lo importante es que el potro mame cuanto antes mejor, ¿verdad? Esto que está acá, si ustedes lo ven, esto me gusta que lo hagan los propietarios, ¿verdad? 2 semanas antes del parto, un mes antes de la fecha del parto, porque se puede atrasar, se puede adelantar más bien, ¿verdad? El parto se puede adelantar. Entonces me gusta que tengan una buena cama limpia de viruta, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Entonces, los partos distóxicos se producen cuando hay posturas anormales de los miembros, por lo regular. Puede ser si hay anasarca, ascitis, hidrocefalia, monstruos fetales o momias, ¿verdad? También puede ser que haya una torsión uterina. Yo tuve un caso de torsión uterina hace varios años. No es común, se los mencioné en la clase pasada. Pelvis estrecha, muy poco común, ¿verdad? Inercia uterina es cuando el útero no produce suficientes contracciones o ya está agotado de tantas contracciones que hubieron. Inmadurez materna, contracción del cuello del útero y la vagina y otras causas ajenas al feto. ¿Verdad? Esto es lo que normalmente sucede en un parto. Nosotros tenemos que el feto está en un cuerno uterino y las patitas están en el otro cuerno uterino. Únicamente las patitas están en el otro cuerno uterino. Y normalmente ustedes van a encontrar al feto en posición ventral hacia el dorso de la madre, ¿verdad? Y luego de eso él va rotando, digamos, aquí le pusieron oxitocina y
poco a poco el feto va rotando con respecto al útero, al eje del útero, y al final del parto, ¿verdad? Aquí a los 3 minutos después de estos 21 minutos, cuando él rotó, ven cómo en el cuerno uterino donde tiene las patitas lo hace hacia un lado, y luego de eso ya el feto es expulsado, ¿verdad? Pero normalmente ustedes van a encontrar al feto en presentación anterior y posición ventral. Luego se convierte dorsal. Solo quiero ver, aquí me hace falta algo que no encuentro que se me hizo. Ok, vamos a hablar aquí porque no lo tengo. Yo creí que tenía eso en otras diapositivas, pero no. La presentación se refiere a la parte del feto que está hacia lo que es la vulva del animal, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener una presentación anterior como esta, o una presentación posterior con las patas acá. Ambas son normales. Otras presentaciones, como por ejemplo una presentación dorsal, presentando el dorso del feto acá, o una presentación ventral, presentando las patas, o con lo que les decía yo, una pata y una mano, no es normal. Lo que es la posición se refiere a la relación que existe entre el dorso de la madre y el dorso del feto. Entonces, a la hora del parto, obviamente tiene que ser una posición dorsal, ¿verdad? Pero normalmente uno encuentra con el ultrasonido una posición ventral, que es lo que es normal. Y luego la postura o la actitud se refiere a la flexión de los miembros y de la cabeza. Entonces, esto tiene que ser en extensión, ¿verdad? La actitud tiene que ser, o la postura tiene que ser en extensión, tanto de los miembros como de la cabeza, ¿verdad? Hay veces que ahorita vamos a ver, entonces, lo que es en un parto distóxico. Nosotros podemos tener diferentes problemas, pero los problemas más que todo, yo me he dado cuenta en equinos, son por problemas de postura o actitud. Entonces nosotros aquí tendríamos un feto en presentación anterior, posición dorsal, pero la postura es con el miembro izquierdo en flexión a nivel de la articulación del hombro, ¿verdad? En estos casos, ¿qué es lo que se hace? En estos casos lo que se hace es una mutación. Una mutación quiere decir regresar al feto al útero y corregir el problema que está teniendo. Es decir, aquí regresar al feto y luego de ello corregir esta manita y subirla hacia acá. Es más fácil decirlo que hacerlo, se los puedo asegurar. Lo igual en este caso, nosotros tendríamos un caso de presentación anterior, posición dorsal, pero cuando hablamos de la postura, decimos que hay flexión de la articulación del codo y de la articulación del carpo, ¿verdad? Este es más fácil que corregir que este, ¿verdad? En este tenemos problema que tenemos una presentación anterior, posición dorsal,
Pero en la postura tenemos flexión a nivel de fémur y de corvejón, y entonces tenemos las patitas aquí trabadas y eso no nos va a dejar salir ese feto, ¿verdad? Este es muy común en los casos que yo he atendido. Permítanme 5 segundos, muchachos, que es una llamada. Charlie, estoy dando clase. ¿Estás aquí en la facultad? Ah, mira. Ok, entonces les decía que este es un problema bastante común. Me he encontrado con muchos problemas de flexión de la cabeza hacia lateral, ¿verdad? Y es peor cuando la cabeza está flexionada hacia ventral. O sea, los problemas de cabeza son bastante difíciles. Esta es una presentación ventral, que era lo que les decía, con las 4 patitas en el canal del parto, pero eso nunca va a salir. Entonces, luego de que nosotros hacemos la mutación, podemos hacer una tracción forzada. La tracción forzada es muy importante que tomen en cuenta que en la tracción forzada primero tiene que ser, digamos que hacia arriba, ¿verdad? Una vez nosotros tenemos las manos y la cabeza afuera, podemos hacer tracción completamente, se podría decir que esto es hacia dorsal, esto es una tracción horizontal con respecto al dorso de la madre, y ya en la fase final hacemos una tracción hacia ventral. ¿Verdad? Yo he tenido casos que me llaman, ¿verdad? Doctor, fíjese que tenemos una potranca, pero viene de patas, o un potro que viene de patas. Bueno, si lo logran traccionar, está bien. Y entonces la instrucción siempre es traccionar primero hacia dorsal, luego recto y al final hacia ventral, ¿verdad? En algunos casos se puede hacer fetotomía cuando el feto está muerto o cuando definitivamente no lo podemos sacar y no tenemos acceso a cesárea, pues hay que pensar en una fetotomía. Yo he tenido casos de potros que vienen con la cabeza con flexión hacia ventral y que ya toparon, ¿verdad? O sea, ya me lo traen de una finca de lejos, ya el canal está súper estrecho y lo que he hecho es cortarle la cabeza y viene para afuera. 0 bolas. Una fetotomía parcial, ¿verdad? Puede funcionar. Y la otra es la cesárea, ¿verdad? La cesárea también puede realizarse. Solo tomen en cuenta que si la van a hacer en campo, que sea en un lugar que sea bastante limpio. Lo ideal es hacerla a nivel de quirófano, ¿verdad? No es muy aconsejable hacerlo a nivel de campo. Ok, la fase 3 va a empezar con la expulsión del feto y finaliza con la expulsión de la placenta, que puede ser de una duración hasta 3 horas. Yo la verdad es que no me gusta ver placentas retenidas. Yo si en 1 hora no la ha expulsado, yo empiezo a actuar con el protocolo de retención de placenta, ¿verdad? Ahí tenemos a la yegua, aquí tenemos la placenta, ¿verdad? Ahorita todavía no ha finalizado la fase 3 en ninguna de estas 2 yeguas. Aquí vemos también la placenta colgando. O puede ser que sea no, el saco alantoideo ya no es eso, ya es placenta.
¿verdad? En esta fase 3 podemos tener varios tipos de complicaciones, heridas vulvares o fístulas rectovaginales que suceden cuando la manita del feto perfora la vagina hacia recto y perfora de una vez hacia recto, entonces se forma una fístula rectovaginal. Puede haber eventración visceral en algunas yeguas durante el parto, principalmente yeguas que ya son un poquito viejas, ¿verdad? Lo más común en nuestro medio es encontrar retención placentaria, que no debería de ser común, pero en equinos, si ustedes se llegan a dedicar a equinos, van a ver que van a tener cierta casuística en cierto tiempo y eso se repite, ¿verdad? Entonces hay un montón de casos de retención o problemas placentarios. Este fue mi año de problemas placentarios. Nunca había tenido tantos problemas como este año. Puede haber prolapso uterino, agaláctea y mastitis, ¿verdad? Entonces, esta es una yegua con eventración visceral, ¿verdad? Estos casos ya no son yeguas que queden para reproductoras, a menos que logremos cerrar este defecto de una buena forma. Es bastante difícil que queden bien estas yeguas, por lo regular se eventran. Nosotros aquí vemos al potrito, ¿verdad? Que nació, al potrito aquí mamando, pero esto de acá es una eventración visceral. Entonces, vamos a hablar sobre retención de membranas fetales en yeguas, ¿verdad? Hay que diferenciar entre una retención de membranas fetales y un prolapso del útero, ¿verdad? O sea, esta yegua tuvo un prolapso del útero, sin embargo, todavía tenía la placenta pegada, ¿verdad? Entonces, pero sí había prolapso del útero. Entonces, diferenciarlo bien, ¿verdad? Entre uno y otro. Aquí tenemos una placenta, esto es normal, ¿verdad? Acaba de parir, es normal. Aquí tenemos la placenta, cómo se mira una placenta colgada en una yegua después del parto. Esto lo tiene que botar, como les digo yo, alrededor de unas 3 horas. Idealmente, yo en 1 hora empiezo a actuar. Esto no es una placenta, esto es un útero. Es una yegua que tuvo prolapso del útero. Yo volé a verla, estaba en el puerto de San José, cerca del puerto de San José. Empezó a llover y la yegua se murió. Así de sencillo, fue en época de invierno. No me dio tiempo de hacer, pero absolutamente nada. Ok. Aquí tenemos otros casos de placenta. Esta es una placenta en una pony. A mí me gusta hacerle un nudo a la placenta para que no esté topando con lo que es el suelo, ¿verdad? Eso fue hace muchos años. Vean siempre cuando yo estoy presente, poner una venda en la cola es bueno. Y aquí tenemos la misma yegua que vimos con una placenta previa. Cuando la yegua expulsa la placenta de una manera normal, es bueno hacer examen de la placenta para verificar que la placenta se expulsó completamente o para detectar anormalidades o patologías como por ejemplo las que yo les mencioné, ¿verdad? Que puede haber falta de vellosidades o el peso de la placenta puede ser un peso muy bajo, ¿verdad? En cuyo caso sería una insuficiencia placentaria. ¿Verdad? Tenemos que diferenciar nuevamente entre el líquido amniótico y la placenta. Esto fue hace muchos kilos atrás. Entonces, esto que está acá es el amnios, ¿verdad? Esto aquí es el amnios. Y aquí nosotros vemos amnios acá y placenta acá. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Siempre me gusta cargar bolsas canguro grandes en el carro porque me sirven para este tipo de trabajos.
o me pueden servir como campos quirúrgicos en algún momento dado, los meto en yodo y eso ya me funciona muy bien como un campo quirúrgico. Entonces, siempre tener bolsas canguro. Doctor, Sí. ¿puede repetir cuál es la placenta y cuál es el amnios? Esto es el amnios, esto que está acá. ¿Sí? Y esto acá es la placenta propiamente dicha. Aquí yo tengo agarrado el amnios acá y aquí arriba ves la diferencia de coloración. Esto es la placenta propiamente dicha. Ah, entiendo. Gracias. ¿Sí? Ok, entonces la placenta tiene una forma de F de Fox o F de farol, ¿verdad? Normalmente, o sea, esta es una F al revés, pero así le tomé la foto mucha y entonces así salió. Entonces tiene forma de F. Este es el cuerno no grávido. ¿Se acuerdan que aquí solo tenía las patitas metidas el feto? Y este es el cuerno que es gravídico, que es mucho más grande. Entonces, lo que se hace es que se pone la placenta con la superficie que va hacia el feto, que es la que vamos a examinar primero. Esto va hacia el feto. Aquí tenemos nuevamente el amnios y vemos que esté completa la placenta, ¿verdad? Aquí vemos que el cuerno está completamente completo. Aquí tenemos el otro cuerno y luego de eso a mí me gusta ponerle agua a la placenta para ver que esté íntegra, ¿verdad? Entonces por la parte de la estrella cervical introduzco agua con una manguera e inflo la placenta, ¿verdad? Entonces cero problemas, no hay problema en esta placenta y entonces ya después pues le damos vuelta y podemos ver si hay algún problema en la placenta, ¿verdad? Y podemos encontrar áreas como estas con focos que podrían ser focos necróticos, ¿verdad? Estas placentas lo ideal es hacerle un corte histológico para ver realmente lo que uno encuentra, pero son áreas sin vellosidades, ¿verdad? Áreas de otro color al normal. Podría ser que esta yegua hubiera tenido una infección leve de la placenta que no manifestó. Áreas sin vellosidades como estas, ¿verdad? Esas son las cosas que vamos nosotros a observar en una placenta. Ok, ¿qué es esto? ¿Esto es normal o no es normal? Y la respuesta es que sí es normal. Se denominan hipomanes. ¿Sí? Se denominan hipomanes y son normales, o sea, son acúmulos de tejido de tejido celular del feto, pueden tener, pueden estar también formados o contribuye la orina también, ¿verdad? A la formación de estos. Y es algo completamente normal en un parto, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Si uno encuentra una estructura así, por favor no vayan a decir lo que dijo un colega en un momento, que dijo que era un riñón extra que tenía el feto y que le había salido por ahí. Eso no es cierto, ¿verdad? Aprendan terminología y aprendan a decir no sé antes de decir una tontera. Esta es una yegua que le hice fetotomía parcial, es el feto que venía con la cabeza hacia abajo y en ese momento lo acabábamos de sacar. La yegua todavía estaba tirada en el área de la manga. Ok, la etiología de la retención de placenta, podemos mencionar que la separación de los bilis o de los microcotiledones que tiene la yegua comienza con la ruptura del cordón umbilical que va a producir isquemia a nivel de la placenta. Esa isquemia a nivel de la placenta entonces va a hacer que se separen los bilis de lo que es el útero, ¿verdad?
La oxitocina, posiblemente asociada a prostaglandinas, causan contracciones del útero que permiten expulsar la placenta. Y esto se va a ver incrementado por la presencia de la placenta a nivel del cuello del útero, ¿verdad? Va a estar la placenta a nivel del cuello del útero y eso va a estimular el cuello del útero para que haya más producción de prostaglandinas y también de oxitocina, ¿verdad? Esto asociado al peso de la placenta, lo que hacen es que contracciones más peso de la placenta más separación de la placenta hacen que la placenta sea expulsada. Ok, la distocia, la hidropesía de membranas fetales y abortos pueden ser un factor predisponente para lo que es la retención de placenta en yeguas. Imbalances endocrinos, es decir, imbalances hormonales, ¿verdad? Como falta de oxitocina o de las hormonas que tienen que ver con esto, con la expulsión de la placenta, pueden ser una causa. Inflamación de los microcotiledones. Estos se van en edema de la placenta, bajos niveles de calcio sérico. Recuérdense que el calcio es muy importante para lo que son las contracciones del músculo. Entonces, bajos niveles de calcio sérico pueden dar también este problema. Disminución de los mastocitos endometriales, difícil de determinar. Entonces, como habíamos platicado, esto constituye la tercera fase del parto. Y puede ser una falla de expulsión parcial o total de las membranas fetales luego de 3 horas de haber parido. Como les digo, a mí no me gusta esperar 3 horas, yo empiezo a actuar en 1 hora. Ocurre poco, del 2 al 10% de los partos. Y el más afectado es el cuerno no gravídico, ¿verdad? Es el más afectado. Es más común en razas pesadas, como por ejemplo la raza frisona, ¿verdad? Y aparece más frecuentemente en yeguas mayores de 15 años, aunque yo lo he visto en todas las edades y menos frecuentemente en yeguas de 15 años. Y yo trabajo con muchas yeguas viejas por la cuestión del polo, ¿verdad? En el polo las yeguas reproductoras son las que ya jugaron 14 años, 15 años de su vida y me las mandan a la reproducción, ¿verdad? Entonces, esto es literatura, es lo que aparece en la literatura y ustedes en el futuro van a ir formando su propia experiencia en lo que son los casos clínicos que tienen, ¿verdad? Ahí tenemos un par de placentas, ¿verdad? Esta está fresquita, acaba de parir la yegua. Esta es una foto tomada de un paper. ¿Verdad? La patogenia de la retención de placenta en yeguas es muy importante tenerla en cuenta porque va a haber retención de membranas fetales y esto va a favorecer un rápido crecimiento bacteriano. Entonces, estas placentas experimentan rápido crecimiento bacteriano no solamente por el canal del parto o la vagina, sino que también esta placenta esté en contacto con el suelo y eso va a hacer que las bacterias no pidan permiso para entrar y van para adentro y hacia el útero, ¿verdad? Esto va a producir una metritis tóxica,
¿verdad? Y esto a su vez va a producir una endotoxemia. Y la endotoxemia puede derivar, obviamente, en un caso de laminitis. Entonces vamos a tener una yegua no solamente con metritis, sino que también con laminitis. Entonces hay que actuar rápido por eso mismo. Puede ser que la yegua no se nos muera de la retención de placenta, pero sí se nos muera de la laminitis, ¿verdad? Ok, entonces el tratamiento. El tratamiento va a consistir inicialmente, cuando a mí me mandan un caso de una yegua que tiene la placenta retenida, pues si puedo asistir al establecimiento, asisto, si no, mi indicación es tracción forzada, nunca. No vayan a hacer tracción forzada en una yegua, porque si hacen tracción forzada, se les puede, una de dos, o se les rompe la placenta y dejan la mitad de la placenta adentro y ya no va a haber el efecto del peso de la placenta para expulsar lo que queda ahí adentro, y eso va a ser peor, porque dejan un foco de infección adentro de la yegua. O puede suceder que hagan una tracción forzada muy fuerte y se traigan el útero y su retención de placenta se convirtió en una retención de placenta más prolapso del útero. Entonces, tracción forzada a mí no me gusta hacer. Lo que yo hago para hacer tracción es que le amarro acá, ven ustedes acá, ven acá, esto está en todos lados, que es un jumbo vacío, ¿verdad, mucha? Un jumbo de Pepsi vacío, ¿verdad? Se lo amarramos y le administramos 60 unidades internacionales de oxitocina intravenosa, ¿verdad? Entonces, 60 unidades internacionales IV. Y luego de eso proseguimos con 20 unidades internacionales cada 2 horas. Puede ser cada 2 a 4 horas, ¿verdad? Idealmente cada 2 horas su oxitocina para ayudar a las contracciones uterinas, y esto va a ir bajando poco a poco hasta expulsar la placenta en la mayoría de los casos, ¿verdad? Se le puede dar calcio también intravenoso. Yo realmente nunca he puesto calcio, me voy más que todo por el tratamiento hormonal y por la tracción de la placenta, ¿verdad? Si nosotros en 24 horas no tenemos una expulsión de la placenta luego de instaurado el tratamiento, la literatura dice en 24 horas haga una infusión endometrial para despegar la placenta. Yo no dejo tanto tiempo, yo 12 horas, no hay placenta afuera, vámonos a sacarla con infusión endometrial. No me hago bolas ni pongo en riesgo la yegua, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo aquí a detalle y les voy a presentar un caso que tuve hace poco. Entonces, siempre lo primero que se hace es, este fue un caso de una retención de placenta parcial, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando le dicen a uno que sí, expulsó la placenta total, doctor, no se preocupe. O le dicen, mire, doctor, sí expulsó la placenta, pero no le hicieron el examen de la placenta. Entonces, obviamente, si no saben hacer examen de placenta, entonces no van a hacerlo de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hago siempre, recuérdense de vendar la cola. Los pelos son fuente de contaminación. Dentro del útero está todo contaminado, no lo contaminen más, ¿verdad? Luego de eso hacemos la cola a un lado y hacemos un buen lavado de la vulva y sus alrededores, buen lavado. Luego desinfección, a mí me gusta desinfectar con alcohol 2 veces por lo menos, y luego de ello, pues, aquí estamos viendo que se hizo el lavado con la sonda y se extrajo la placenta, ¿verdad? Entonces aquí está la placenta, se va poniendo suero, entra suero, sale suero, y lo que va a hacer el suero es que está el útero de la yegua,
Y aquí está la placenta. Aquí está la placenta adherida. Entonces lo que se hace es que se introduce acá la sonda. Se introduce la sonda y a través de la sonda va a pasar líquido. Y este líquido lo que va a hacer es que la idea es que el líquido vaya separando lo que es la placenta del útero. Entonces entra bastante líquido, sale líquido. Siempre que hagan esto, pónganse una buena gabacha, muchachos, porque se van a llenar de líquido uterino, ¿verdad? Entonces entra y sale líquido, entra y sale líquido. Aquí vemos ya la placenta solo con los lavados cómo protruyó, ¿verdad? Y luego de eso pues va aflojándose poco a poco hasta que sale, ¿verdad? Hay que ver que salga completa. Si no sale completa, entonces hay que seguir haciendo lavado para que salga completa. Y luego de eso ponemos un antibiótico intrauterino, ¿verdad? Aquí vamos viendo cómo fueron saliendo los colores del líquido uterino. Siempre poner Flumixin Meglumine 1 miligramo por kilogramo por día por una semana. Asimismo, dar oxitocina para ayudar a la expulsión de líquidos. Y la oxitocina la vamos a dar 20 unidades internacionales por día, también por una semana. Y para prevención de la aminitis, pues ponemos dimetilsulfóxido diluido en suero Hartmann para acarrear los radicales libres que producen la laminitis. Ok, vamos a hacer un escape. Me van a perdonar, muchachos, no me dio tiempo. No me dio tiempo de presentarles este caso, pero creo que es interesante. Ok, se los voy a presentar tal y como me lo enviaron. Esta es, ¿se mira? Sí se mira, doctor. Sí se mira, sí, aquí estoy viendo que sí se mira, súper. Ok, entonces esta yegua es una yegua frisona, obviamente. Me mandaron el video, me dijo la señora, mire, fíjese que el problema es que la yegua no ha expulsado la placenta. Es una yegua muy, o sea, estos propietarios adoran a sus animales, están en Chiquimula, lejos, ¿verdad? Y siempre lo que a uno le mandan es en la tarde, ¿verdad? Ustedes, entonces, la indicación fue, pongámosle oxitocina, como siempre, más su jumbo de Coca-Cola o de Orange o de lo que sea, ¿verdad? Llenado a la mitad para que le haga tracción, se lo amarramos en la placenta y vemos qué sucede y nos vemos mañana. De una vez le programé, o sea, no esperé a que si le expulso o no le expulsa, yo agarré y la señora misma me dijo, pues véngase mañana, doctor, ¿verdad? Sin embargo, ustedes van viendo que la tracción funciona, porque el jumbo estaba hasta arriba y después bajó un montón. Pero al día siguiente que llegué, la yegua aún no había, esto ya es de día, la yegua aún no había expulsado lo que es la placenta. Entonces, procedimos a hacerle el lavado, ¿verdad? Entonces, aquí todavía tenía el mismo jumbo colgado. Aquí tenemos la sonda que estamos utilizando y estamos pasándola con una bomba de infusión rápida.
para que el suero pase súper rapidísimo. En estos casos yo no recibo de vuelta el líquido y agarro la placenta adentro, a nivel vaginal, ¿verdad? La verdad que esta es la bomba de infusión rápida. No sé si la vieron, voy a regresar de vuelta. ¿Verdad? Esta es una bomba de infusión rápida y lo que se hace es que se le pasa aire con una de las bombitas para presión, o sea, una bombita como las que sirven para medir la presión, está conectada hacia esta bolsa y esta bolsa lo que hace es que comprime la bolsa de suero para que pase rápido, ¿verdad? Entonces pasamos 2, 3 litros, lo que sea necesario. Y yo con la otra mano lo que hago es que voy tratando también de mover la placenta de un lado hacia el otro para que ven, moviéndola de un lado hacia el otro, ahí ha bajado más placenta, pero esa placenta ahí, ¿qué me sucedió? Esa placenta se me rompió. Y cabalmente lo que había quedado adentro era la parte del cuerno no gravídico, ¿verdad? Ahí se recibe líquido nuevamente en la bolsa de suero, ¿verdad? Y lo primero que se hace entonces es, bueno, ya salieron las dos partes de la placenta, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que esta es la parte que está hacia el feto. Entonces, esto de acá fue, por favor, alguien está preguntando, Eduardo, cuando pregunten, de una vez pregunten mucha porque no puedo ver la pantalla. Minor fue que estaba preguntando. ¿Alguien preguntó? No, doctor, Eduardo creo que fue. ¿Y de ahí? ¿Eduardo? Ya no. Ya no. Ok, entonces aquí vemos algo interesante, ¿verdad? Aquí tenemos la forma de F que habíamos dicho, pero esta parte de aquí fue la parte que se me había roto. Entonces dije, bueno, esta parte va aquí. Sí está completa, ¿verdad? Pero aquí tenemos otra abertura que no es normal encontrarla, probablemente por tanta manipulación que tuvo la placenta durante por lo menos 12 horas, ¿verdad? Yo llegué temprano a Chiquimula, pero también, ¿verdad? Luego de que sacamos la placenta, siempre poner antibiótico, ¿verdad? Tenemos problemas con antibióticos preparados para yeguas. El que yo uso, que es Metrigen, ya o sea, no está viniendo a Guatemala, entonces hay que pensar en opciones como la gentamicina o la amicacina intrauterina. Lo simpático es que el otro día que fui a buscar amicacina tampoco encontré. Entonces estamos jodidos, ¿verdad? Esto es lo del principio, ¿verdad? Acuérdense siempre de lavar la vulva y sus alrededores, máxime después del parto que las yeguas quedan todas sucias, ¿verdad? Y esta es la placenta. Esta es la placenta. Si se dan cuenta, muchas áreas sin vellosidades. Era una placenta, si ustedes se dan cuenta, sus características no son como la otra placenta que les mostré. Es una placenta mucho más delgada, mucho más pequeña y mucho menos pesada. Entonces quiere decir que esta yegua, por falta de madurez de la placenta, fue que hubo retención, ¿verdad? Entonces quería presentarles este caso. Tengo varios casos de este año. Entonces, vamos a retornar al prolapso uterino. El prolapso uterino es un procedimiento de alto compromiso. No podemos garantizar absolutamente nada
en un prolapso uterino porque hay ruptura, por lo regular hay ruptura de las arterias uterinas y eso hace que haya una hemorragia interna y el animal se muere. Antes de unas experiencias que tuve yo con prolapsos, mi respuesta era, mire, no se preocupe, ya se va a morir su yegua. Y resulta que era cierto, no me daba tiempo, pero ni siquiera de salir de la casa para atender la yegua. Saliendo ellos y me llamaban, doctor, fíjese que la yegua se murió. Tal como usted lo dijo. Sin embargo, esta yegua en particular fue la que me hizo tomar la decisión de probar, ¿verdad? Y luego esta yegua se vio beneficiada por ello. Esta yegua era una yegua bastante cara. Fue cuando empezó el auge de los frisones en Guatemala. Y pues así la encontré y dije yo, bueno, de todos modos se va a morir esta yegua. ¿Qué más me da? Intentar, ¿verdad? Entonces, una buena lavada de lo que es el útero. Ese útero no lo pueden meter ustedes con viruta, hay que parar esa yegua y si no se para la yegua, entonces agarran de las bolsas de nylon que yo les dije, que les mostré, agarran cabalmente una bolsa de nylon porque no van a tener un campo quirúrgico y la ponen abajo y lavan. Y después cambian esa bolsa por otra bolsa más limpia y vuelven a cambiar hasta que ese útero esté limpio. El útero lo pueden limpiar inicialmente con agua, idealmente que el agua tenga yodo, ¿verdad? Le ponen yodo al agua para que sea una solución de una vez desinfectante y ese útero después va para adentro, va para la cavidad abdominal de regreso y hay que ponerle puntos en U horizontal, ¿verdad? Entonces está la vulva. No, ese no era. Digamos que está la vulva acá, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen que poner... Yo lo que hago es que pongo suturas en U, ¿verdad? Entro acá, salgo acá, entro acá de nuevo, salgo acá y anudo a este nivel, ¿verdad? Entonces lo hago con nylon de pescar 0.70 o 0.80. Lo ideal sería utilizar tape umbilical con agujas especiales. Lo van a usar tan poco que si se van a dedicar a esto pueden utilizar bien una aguja de buen calibre, descartable, de traumática. No utilicen a traumáticas porque se van a frustrar. Y entonces ponemos puntos aquí a nivel de la vulva para que ese útero no se nos vuelva a salir, ¿verdad? Y yo lo que utilicé fueron anticoagulantes. No, anticoagulantes no. Coagulantes. Esto aquí está malo. Y hasta ahorita me di cuenta. Ok, son coagulantes los que vamos a usar. Yo lo que utilizo es disinone. Disinone, que el principio activo es etamcilato. ¿Sí? Entonces yo utilizo 6 ampollas de disinone, hasta 10 ampollas de un solo, intravenosas. Este es un anticoagulante, pero un coagulante directo, ¿verdad? No es como la vitamina K. Si no tienen disinone, utilicen vitamina K, ¿verdad?
pero el letamcilato es lo que a mí me ha funcionado. Esta yegua fue la primera yegua que se me salvó, que Dios me ayudó, no sé quién ayudó a quién, pero Dios tuvo que ver en este caso. Yo creo que hay muchos casos que yo tengo que digo, el único que me pudo ayudar en este caso fue Dios, porque, puchica, esta yegua se tenía que morir. Entonces, ¿verdad? Previo a poner la sutura, se me había olvidado, previo a poner la sutura, siempre pongan antibiótico intrauterino, ¿verdad? No vayan a hacer un lavado endometrial, porque si hacen un lavado endometrial, ese útero viene para afuera otra vez, ¿verdad? Entonces, poner antibióticos intrauterinos y luego de eso, yo llego más o menos entre 1 y 2 semanas después a remover puntos, a hacer ultrasonido, y si hay necesidad de meter más antibiótico, pues se mete más antibiótico y se puede hacer eventualmente un lavado endometrial. Pero bendito sea Dios, son pocos los casos de esto, pero algo se puede hacer. Lo bueno del disinone, que es el letamcilato, es que ustedes lo consiguen en cualquier farmacia humana. Esto es un producto de uso humano, entonces en cualquier farmacia humana lo encontramos y funciona muy bien. La galactia es un problema común. Doctor, fíjese que la yegua no tiene leche. Doctor, fíjese que la yegua no tiene leche. Entonces, algunas veces realmente no tiene leche y otras veces no saben distinguir entre calostro y leche. Sin embargo, el tratamiento que yo doy es metoclopramida, ¿verdad? El nombre comercial con lo que van a encontrar ustedes en la farmacia, otra vez de uso humano, es el Cloprim. O Cloprim. Este lo damos 20 miligramos cada 8 horas por 4 días intramuscular. ¿Sí? Eso lo combinamos con oxitocina, 20 unidades internacionales cada 8 horas por 4 días. La oxitocina nos va a ayudar a la eyección de la leche y la metoclopramida nos va a ayudar a la producción de leche. ¿Qué tiene que ver un antiemético con la producción de leche? No me pregunten, solo sé que es un lactogénico que funciona muy bien. Inclusive se ha utilizado protocolos de metoclopramida más progesterona en yeguas que no están preñadas, es decir, están vacías, para que funcionen como yeguas nodrizas de potros que han nacido de otras yeguas. Entonces funciona muy bien lo que es la metoclopramida. Aquí está el nombre comercial, Cloprim o Primperan. Primperan ya no se encuentra en nuestro medio, es muy difícil encontrarlo. Váyanse si van a utilizarlo con el nombre de Cloprim. ¿Verdad? La mastitis, otro problema que no es muy común encontrar, sin embargo, con los estudiantes de módulo, esta semana nos topamos con 2 casos de mastitis el mismo día en la misma región. Entonces, lo que les digo, hay veces que no hay casos y después vienen el montón de casos de lo mismo. Para los casos de mastitis, utilizar duchas de agua fría para ayudar a desinflamar. Pueden utilizar pomada para ubres, de la misma que las vacas, e inyectar antibiótico parenteral. A mí me gusta la oxitetraciclina, 5 miligramos por kilogramos. Recuérdense de la resistencia antimicrobiana de 7 a 10 días, por lo menos, ¿verdad? Y la oxitetraciclina que me gusta a mí utilizar es la hemicina 100. Hemicina 100 o la hemicina 50. La verdad es que no he utilizado la hemicina LA.
porque de hecho la oxitetraciclina no está muy indicada en caballos, y utilizar algo que es LA para otras especies en caballos me causa cierto temor. Entonces utilizo la hemicina y funciona muy bien. Se pueden poner antibióticos intramamarios, se puede hacer drenaje de la glándula mamaria con suero, por ejemplo, se puede hacer si el caso es muy severo. La verdad es que yo no he visto casos tan dramáticos como los casos que se miran en bovinos, que la leche sale como que es queso, ¿verdad? O como que es requesón o yogurt. Eso no lo he visto yo en equinos, únicamente he visto ubres inflamadas. Entonces se ponen coloradas, ¿verdad? Rojas, dolorosas al tacto, ¿verdad? Pero no he visto cambios en la composición de leche en equinos. ¿Verdad? La mastitis puede suceder después del parto, durante la lactación, o inclusive ustedes pueden encontrar yeguas con mastitis que no estén lactando, que del aire les da mastitis, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el tratamiento que yo utilizo es el mismo y lo utilizo con bastante éxito, ¿verdad? Y eso es todo por hoy, amigos. Ok. Esta sería la que tenía preparada para ustedes hoy. Una pregunta, doctor. Sí, ahorita, dame chance un segundito. Vamos a hacer algo. María Santísima. Ok, Mr. Pancho. Ok, estamos. Decime, André. El suero que se usa para la infusión endometrial, ¿tiene algo en especial o solo es solución Mira, salina? fíjate que te voy a dar varios criterios. Puedes utilizar solución salina, puedes utilizar Hartmann. Yo la verdad que uso el que tenga en carro. En el carro, ¿verdad? Yo por lo regular mantengo por lo menos 24 litros de suero en el carro para cualquier eventualidad de estos. Por lo menos 24. Y por lo regular lo que yo tengo es Hartmann, ¿verdad? Uso poca solución salina. Existe otro protocolo que te lo tengo que mencionar, y yo lo he utilizado y me funcionó en el momento que lo usé, y es que utilicé agua salvavidas, ¿verdad? Un garrafón de agua salvavidas, le puse yodo povidona y utilicé ese tratamiento y me funcionó también muy bien. Entonces puedes utilizar, le das con el yodo povidona un color de té, ¿cómo se dice? De té frío, ¿verdad? De té no muy cargado, ¿verdad? Y te funciona de maravilla. Y como el agua salvavidas está bastante, no está estéril, ¿verdad? Pero tiene poca carga bacteriana, te funciona muy bien, ¿verdad? Es un agua que le puedes confiar, ¿verdad? Entonces, utilizas una sonda, por ejemplo, nasogástrica. Yo he utilizado en esos casos, cuando he trabajado con ese protocolo, uso una sonda nasogástrica de potros. Te puede funcionar una sonda nasogástrica de adultos, te puede funcionar igual, porque lo que querés es pasar líquido, ¿verdad? Entonces, he utilizado las sondas nasogástricas con un embudo y funciona de maravilla. ¿Ok? Entiendo. Gracias. ¿Alguien más? Ok, si no hay nadie más, entonces yo creo que Minor ¿ya tomaste lista? Sí, doctor, al terminar la reunión se me recopila. Ah, ok, maravilloso.
Aunque no seas anfitrión, Minor. Sí, doctor. Es una extensión que le instalé a la comp. No hay problema ahí. Ok, maravilloso. Entonces, muchachos, feliz fin de semana. No vayan a estar muy tristes por mí porque la próxima semana no nos vamos a ver, pero la siguiente sí nos vamos a ver. Entonces, estén contentos. Y nos vamos a ver mucho porque también van a ver clase de medicina conmigo. ¿Ok? Que pasen entonces feliz fin de semana. Feliz fin de semana, doctor.